Una reunión con mi papá, con mi mamá, y escuché, dijo, prepárale sus cosas y a las 9 de la noche se me va. Caminé Para 7 viajar. a 8 horas. Caminé 7 a 8 horas y ahí tomé carro, me vine a la ciudad y Esa separación de tu padre, separar de tu familia te dolió bastante. bastante. Porque Sí. de repente ni tú lo pensabas que iba a ser así. ¿Cuánto me vas a pagar? Pues le digo, ya te voy a dar 600 cassettes. Ya, 700 cassettes te voy a dar, ya. pero en una no, poco a poco te voy a dar. Ya, pelegramo, un tema así. En una fiesta te conocí, Silvia, Silvia, de tu hermosura me enamoré, Silvia, Silvia. Ese tema total, boom, a nivel nacional. Hola, ¿qué tal? Señoras y señores, una vez más reencontrándonos con los grandes ídolos, reencontrándonos con los amigos, con los grandes exponentes de nuestra música andina a través de nuestro podcast, tu podcast, mi podcast, el podcast Cuéntamelo Todo. ¿Qué tal? Qué gusto compartir el día de hoy con un grandioso representante de nuestra música peruana, nuestra música andina, forjador de un estilo, creador de temas, compositor. Está con nosotros el conocido Rosalino Jauya. Un aplauso para Rosalino Jauya, ampliamente conocido a nivel nacional y, por cierto, con mucha proyección. ¿Cómo está, Rosalino? Qué gusto este encuentro a través de este podcast. Gracias por estar aquí en nuestro programa y conocerte mucho más a profundidad. Conocer tu historia, tu niñez y adolescencia. ¿Cómo está, Rosalino? Gilbert, muchas gracias, hermano lindo, te agradezco de todo corazón. Gracias a Dios que estamos aquí. Y en segundo lugar, quiero agradecerte a toda la producción de Amor TV Digital, a Raúl Arquínigo, a la señora Justina, Natalie, a Edwin, por la preferencia. Así Muchas es. gracias a Ajá. Gilbert. Después de mucho tiempo nos encontramos. Después de Gilbert, tanto pero tiempo. con bastante emoción. Eso. Esta entrevista, otro de ellos, Rosalino Jauya, ¿no? Claro que sí. Rosalino, hablar contigo es reencontrarme de repente con una parte de lo que es la historia de la música. El pasado, el presente de la música, porque prácticamente más de 30 años prácticamente en la música, Rosalino. Así es, más de 30 Imagínate, años. Gilbert. tienes autoridad para saber cómo ha cambiado la música, ¿no? Lo que era el pensamiento del músico de hace 20 años, de hace 25 años, y ahora la realidad actual, que ha cambiado de una manera radical, pero yo creo que para bien. Y gracias a forjadores como tú, Rosalino, hoy los músicos, los nuevos valores, pueden tener una nueva oportunidad de ver la música como una gran industria, Rosalino. Así es, un buen trabajo también que consiguen ellos. Y eso hay que reconocerlo de parte, por ejemplo, de toda la juventud, reconocer a tu persona, reconocer a grande. Yo pensaba que eras de Ancash, porque donde te veía con Raúl Arquínigo. Son paisanos, decían, son paisanos. Han caminado juntos, se les veía en las entrevistas juntos, en la televisión. Rosalino Jauya, ¿de qué parte del Perú es? Yo soy del departamento de Ayacucho, la provincia de Víctor Fajardo, de mi hermoso querido pueblo Santiago de Tiquiva, del distrito de Guaya. Distrito de Guaya, centro poblado, Centro poblado, sí, Santiago de Tiquiva. Santiago de Quiquigua. Así es, Caramba, se habla el quechua por allá. bastante. A ver, un saludito en quechua, pues, un saludo. Y mañana Cayanqui, lo único que sé. Sí, también. Es lo único que sé también. Imainayam Kachkanke, hermano Icona, Waujecona, Yohapskaipen Tarikuchkani, Amor TV Digital, Wasipi. Eso, nuestro idioma. Yo me siento burro realmente cuando veo a alguien. Yo admiro, hermano, es un idioma nuestro, nuestro idioma madre, que todos, de alguna manera, aunque por cultura general, deberíamos de aprender lo básico para que pueda existir una verdadera integración entre nuestros pueblos, ¿no? Pueblos alejados. Qué bueno, Rosalino. De Ayacucho, un pueblo tan convulsionado en tantas épocas, pueblo que ha vivido, ha sufrido, ha llorado mucho. Total. ¿Tú has vivido en carne propia esos Sí, momentos del terrorismo, por ejemplo? Gilbert, sí, por supuesto. Sí, un departamento, creo que yo, más sufrido, allá por mi lugar, pero gracias a Dios. Tiempos en que si sabían que tú eres de Ayacucho, al toque te calificaban, te señalaban. Sí, pues, ¿qué eres?
que eres algo compañero, ¿no? A que eres algo que pertenecías, ¿no? Ujú. Y ¿Qué marcó en tu vida ese momento tan difícil para Ayacucho? bueno, yo esa época cuando empezaban el revolucionario más fuerte allá, estuve terminando mi primaria, más o menos el 82, que era furor allá, ¿no? Y bueno, como un provinciano, y también yo quería inmigrar ya a la ciudad, pues, ¿no? Y nosotros como estábamos ahí estudiando, y a veces llegaban los militares, a veces llegaban los compañeros militares, y todos ellos, entre los dos, prácticamente se abusaban del pueblo. Porque los militares llegaban, plum, 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 los mejores ganados. El otro llegaba, pum, pum. Entonces nosotros tampoco no sabíamos a dónde irnos, ¿no? A los militares o al otro, ¿no? Pero muy triste esos pasajes de la vida que estudiaba, pasé bastante, algo de sufrimiento. Así es. Se perseguía a las autoridades, a los alcaldes, y los alcaldes realmente de esa época eran corruptos, se perseguía a los alcaldes que eran alcohólicos, que tomaban mucho. ¿Es cierto eso? No, no, a mí parecer que no, porque de una vez que así no sabían ir ni a los militares o a los compañeros, a veces ya empezaban a tomar de rabia, de cólera, ¿no? Ujú. Pero siempre a veces como allá son machos aguerridos, las autoridades, todo, y siempre ya pues, que vengan y que me maten, ¿no? Me tomo pues mi trago, ¿no? Y ahí ha soportado tanto sufrimiento, ¿no? Pero gracias a Dios llegó la pacificación en estos instantes y estamos tranquilos. Por supuesto, hoy todo ha cambiado. ¿Quedarán rezagos hoy en día todavía de esa mentalidad? Creo que en algunos sí, pero creo que en algunos ya tiempo pasado borrado, a mi Por parecer. supuesto, uno Sí, se queda con las cosas buenas sí. que tiene tu centro poblado, por ejemplo. ¿Qué es lo bueno que tiene tu centro poblado? Uy. Agricultura, minería, Sí, ¿qué sí. hay en tu centro poblado? Mi pueblo tiene costa, sierra y selva, ¿no? Caramba. Así, rodeado de 3 ríos. ¿Están en la ceja de selva? No, 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 de Ayacucho para el sur, ¿no? Como Para quiero el llevar sur. para la provincia de Sucre, Ujú. para la provincia de Sucre, pero mi tierra, gracias a Dios, tiene todo. Todo tiene rodeado por los 3 ríos, río Pampa, río Toja, río Don Juan. En el medio está mi centro poblado, Santiago de Tiquihue. Ahí naciste, ¿hace cuántos años? Yo hoy No, nací. si pues, quieres, no digas la edad. No, no, está bien. Yo tengo 58 años y hace 58 años nací allá en mi pueblo, en mi santa tierra. Ahí estudié y crecí, ¿no? Así es, ¿cómo era la niñez del niñito Rosalino? El pequeñito Rosalino, el cabezoncito, ¿cómo era la niñez de Rosalino? ¿Tus padres a qué se dedicaban? Hablar de mí es un poco aburrido. ¿Por qué no hablamos de ti? La próxima, La y me entrevistas. O como un niño provinciano, travieso, inquieto, Ajá. siempre ayudando a los quehaceres de papá, de mamá, ¿no? Hay agricultura, más agricultura, crece de Claro. todo, los cereales y hoy en día también bastante ganadería y como siempre, estudiar, llegar a casa, ayudar a papá, mamá en quehaceres de la vida de la sierra. Claro que sí. ¿En tu centro poblado había una escuelita, o tenías que ir al distrito? No, solo escuela, nada más en mi época funcionaban, Ujú. desde primer grado hasta quinto grado, y de ahí ya teníamos que ir para estudiar a secundaria a un pueblo vecino, a Guaya o a Canaria, que eran distritos. Ya. Sí, ahí vamos ya cuando ya uno terminaba tu primaria a estudiar. No, en el mismo centro, no, pero gracias a Dios, hoy en día ya tenemos colegio. Qué bueno, qué Sí. bueno. Yo creo que el avance tiene que darse. ¿Cómo eras de estudiante? ¿Eras bien aplicado, chancón? ¿Eras un nerd así estudioso o más o menos? No tanto, creo. No tanto. Más o menos. Pero a mí me gusta bastante historia del Perú. La historia del Sí, Perú. sí, la historia del Perú Ujú. me encanta. Nuestra historia es gusta. mágica, nuestra historia peruana es... Y un poco de componer. Me gustaba hacer, donde los profesores me llevaban, siempre me iba con la poesía, ¿no? Ah, En una caramba. forma, sí, me llevaban a otros lugares. Rosalino, vamos, y
Ya tengo que ir, pero siempre llegaba haciendo mi poesía, ¿no? Ujú. Y en el colegio entonces exclamabas. Claro, sí, ahí me presentaba como representando de mi centro, ¿no? Claro. Y así es a diferentes pueblos Letras que de tu nosotros. propia inspiración. No, en esas épocas todavía no. Me entregaban escrito ya el profesor. Y hay unos 3 pasaditas y estaba acá. Y ahora leo como 20 veces. No, no. Ya se me, Para ya ser no- ya cantante no hay que tener retiene. bastante retención también, ¿no? Hay que Por supuesto. hay que saber Y esa memorizar. época era 2 pasadas y ya estaba aquí todo ya. Es que tu mente limpiecita, pura, Limpiecita, pura. Imagínate ahora los juicios, las deudas, los Más contratos. deudas, más las deudas. Así es, Gilbert, así es. Las Navidades, ¿cómo lo celebrabas? Ya se acerca la Navidad, imagínate, estamos viviendo un ambiente, pero como comentábamos por los internos, veo que la gente tiene bastante plata, hermano. La gente está comprando de todo, se endeuda, hasta un carro se compra la gente ahora. Ahora el parque automotor ha crecido. ¿Cómo eran las Navidades de Rosalino? Navidad allá casi no. No. Como un día cualquiera. En mi época pasábamos como un día cualquiera. O tal vez en algunas oportunidades sí comprábamos panetón o alguien nos enviaba, familiares de la ciudad. No, como un día cualquiera. Pero hoy en día ya tienen todo. Todo ha cambiado. Todo ha cambiado, todo tienen. Hacen su chocolatada, hace pocos mis paisanos han hecho su chocolatada con su panetón, de calidad, todo, ¿no? Pero en mi época no. Te voy a mentir que siento, sí, desde pequeño he gozado Navidad de la Rifle. No. Triste la Navidad en mi época para allá, en mi pueblo. ¿Por qué era triste? ¿Por lo económico? Por supuesto, la economía es poco bajo era en esas épocas, pero solo bebías de la chacra nomás, pues. De la chacra, tus cereales y un poco que no se inmigraban mucho todavía en mi época a la ciudad la gente. Estábamos lleno de población. Y hoy en día ya casi mayoría ya en la ciudad. Claro. Y- Pero siempre al lado de tu papá, al lado de tu mamita. Por supuesto, gracias Una a familia Dios. Sí, al lado de mi sólida. papá, al lado de mi mamá, al lado de mis hermanos, siempre juntos. Hasta cierto punto, Claro. ya no sé. Eso no tiene comparación, hermano. Así Estar al lado es. de la familia, de repente no hay cosas materiales, pero el amor, el cariño de la familia es lo que no se puede medir ni con todo el oro del mundo. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos 4, 3 varones y una mujer. Caramba, una pobre niña. Todo el mundo lo cuidaba. Ahí está mi hermanita. Sí, es una bella persona mi hermana. Y seguimos juntos, gracias a Dios, hasta el momento no tenemos ningún problema con ninguno de mis hermanos. Ahí estamos juntos, y cada uno tenemos familia, sí, pero ahí, gracias a Dios, estoy con mi mamá. En estos momentos me encuentro junto con mi mamá, pero mi papá ya se fue hacia la eternidad. Claro que sí. Sí. Vio que todo esto iba a pasar tantas cosas, mejor me voy, dijo. Estoy Dijo, más se tranquilo, cansó. hermano. Se cansó. Imagínate todo lo que... Aparte de gustarte la exclamación, la poesía, ¿qué otro hobby tenías así de niño? Bueno, a mí me gusta desde antes el deporte. Sí, aunque no sé tanto en jugar, pero sí me encanta. Mi vicio es el deporte hasta el momento. ¿Ya? Y, ¿Qué deporte? ¿Vóley? ¿Fútbol? Bueno, deporte en todo. El deporte, todos los deportes. Sí. Y ahí voy, siempre voy. Hasta el momento voy a diferentes campos Caramba. para jugar o alentar a mi club. Tenemos el club, 4 clubes de mi pueblo representan y cada uno vamos con nuestra gente a jugar. Sí, a degustar algunos platos típicos del pueblo, ¿no? Claro. En estos momentos, sí. El deporte, pues, implica todo ello. Reunirse, saborear, recordar. Por ¿No? supuesto. ¿Cuándo es la festividad? Encontrarte con tus amigos, con de la Reencontrarse. promoción, todo. Sí, pues alegría con ellos. Claro. ¿Cuándo es la festividad de tu centro poblado? Patrón Apóstol San Santiago de Tiquiba es un 25 de julio, pero desde 22 arranca hasta el 29 de julio, toda esa semana. ¿Y desde niño recuerdas que se celebraban esas festividades?
Sí, niño un poco menos, pero sí se celebraban con banda y música, danzante, comida, y allá para pasar un cargo tienen que matar 3, 4, 5 toros, pues, ¿no? Y Claro. para que puedes dar al público, a Se, la gente que te se visita, ¿no? acostumbra que Sí, todos los que visitan comen gratis ahí. gratis, sí, gratis, hasta el momento. Desayuno, almuerzo y comida. No, sí, desayuno, almuerzo y comida, gratis. Caramba, Sí, el y sí, 25 de julio. sí. Edwin, Todo. tenemos que irnos para allá, hermano. Por favor, caballero. Solamente el pasaje llevamos. Pasaje Ya nada porque yo más. en los parques duermo normal, No, en la allá plaza, de, no hay de problema. hambre no, pues no estás de hambre allá en esas épocas. Caramba. Gracias a Dios que sí se atiende bien al público maravilloso allá. Ese es lo bonito. Y no es porque exista dinero, sino porque es una tradición. Sí, es y es porque tradición. el cargo lo pasan cada uno ordenadamente, los comuneros. Sí, porque una víspera en todo en general, después ya viene, ahí en mi pueblo se festeja 3 santos, San Felipe, Santa Ana y San Santiago, ¿no? Primero es San Santiago, ¿no? Y cada uno tiene su cargo, tiene su devoto, alferado. De repente te toca hoy día a usted y va, pero y de repente mañana me toca a mí, también estoy con mi gente, pasado para Edwin, también le toca con su gente, pero cada uno con su orquesta, con su banda, con su arpa y violín. Cada ciudadano tiene la obligación de pasar el cargo. Sí, exacto. Eso está organizado, avalado por la municipalidad. No, tanto tampoco no te pueden obligar, pero de repente yo a Gilbert yo le invito a mi cargo, a eso le causa sensación Gilbert. Ruso para el año yo llevo. Voluntariamente cargo. tú lo haces. Voluntario, bienvenido, hermano. Y lleva su cargo. Listo. Claro, o lo emborracho a Gilbert se anima y ya está. Sí, pasa su cargo ¿no? para el siguiente año. Y va la gente de Lima, Bastantísimo. retorna a su tierra. Uy, ay, ay. Lleno, llenecito el pueblo. Lleno. Su feria agropecuaria, o sea, todo lo encuentras en mi pueblo. No falta nada, gracias a Dios, no nos falta nada en el pueblo. Esa es una gran bendición, es una gran bendición, tierra fecunda y agua y tu naturaleza, clima variado. Qué maravilla realmente turísticamente hablando. Los pueblos del Perú profundo son todo un potencial que muchas veces no se explota, Rosalino. Así es, Gilbert. Así es todo, la maravilla que nos brinda nuestro Jesucristo, que sigue latente eso, ¿no? Agradecido por ellos. ¿Qué atractivos turísticos tenemos, por ejemplo, allá en Santiago? En Santiago de Tiquigua, turísticos atractivos, no tanto, decirte la verdad, pero en Víctor Fajardo sí, el río Milpo, el río Turquesa, y de allá venimos a la ciudad de Ayacucho, ahí está Pampa de Quinua, ¿no? Y de lejos en lejos, hay Vilcas Huamán, donde que llegaron los incas, ¿no? Claro. Y sí, en ese lugar también hay, pero de mi pueblo es un poquito lejos todavía. Al terminar tus estudios primarios, pasas a la secundaria ya en el distrito a estudiar. No, desde el momento que terminé mis primarias ya estaban reclutando ya los compañeros, reclutando los compañeros ya para que incorpore a la guerrilla, ¿no? Claro. Y ya terminé, porque antes de eso ya yo conocía la ciudad, ¿no? Ya yo conocía la ciudad, regresé a terminar mis estudios, pero ya habían más fuerte ya el 82. Pero así terminé, y ahí nomás mi papá con mi mamá lo escuché que estaban haciendo un acuerdo entre los dos, que ya nos estaban llevando a hacer asambleas ya los compañeros, ¿no? Y mi papá todo joven, no, yo voy. Quédate, yo me quedaba en la casa. Yo voy a ir a ver qué me va a decir. Tú te quedas. Siempre todavía hasta cierto punto obedeces a tu papá allá claro. en la sierra, ¿no? Ya yo me quedo. Y no sé qué conversarían, no sé. Y llegó y dijo, no, esta semana tú te me vas allá a la ciudad. Ya eres grandecito y ya te vas, ¿no? Y me vine solo.
¿A dónde viniste? Acá a la ciudad. Te viniste a Pero cierto punto yo caminé solo toda la noche, llegué a un lugar y de ahí tomé carro. Ahí estaba esperando uno de mis familiares y me vine a la ciudad. Dejé a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos. Me vine acá. Rosalino, esa es una historia que realmente muchos hermanos lo han vivido. Sí. Lo obligaban a reclutarse prácticamente. No, si estaban obligando ya. Si estaban obligando. Si no me envía mi papá, fijo que reclutaban ya. Posiblemente estaría ahí al lado de ellos, ya no. O mi vida ya no estaría, ¿no? O seguiría, no sé. No sé la verdad. Y dentro de tu inocencia, quizás pensabas, o como muchos niños, adolescentes que todavía no estaban bien formados de que eso era bueno para la sociedad. Mira, a mi criterio, que todavía tanto no estábamos en eso nosotros, pero había unas charlas en algunas oportunidades con los profes, porque los profes también ahí ya tirando para ese lugar estaban. Y había, no me venía eso, porque algunos decían que buscamos la igualdad porque los otros toman su desayuno y nosotros, ¿por qué no tomamos nuestro desayuno? Entonces, mi mente decía, ¿por qué ellos tomaron desayuno? Porque trabajan. Por supuesto. Porque trabajan y los que pueden tener, si tiene hartos animales, de repente se han vendido sus animalitos, toman su desayuno. Nosotros no tenemos ningún animal o tal vez no tenemos suficiente y no tomamos desayuno. Hoy no tendremos, pero con trabajo mañana tendremos. Entonces a mí no me convencía, la verdad, no me convencía, pero de repente en algunas oportunidades, como 1 o 2 veces fui a una reunión de ellos, pero no me convencieron, a mí no, para decirte la verdad, ¿no? Y bueno, ya con lo que hizo una reunión con mi papá, con mi mamá, ya escuché, dijo, prepárale sus cosas y a las 9 de la noche se me va. Solo, nadie nos va a acompañar de acá. Yo me vine a un lugar, se llama Anojara, donde todos los del pueblo vienen a ese lugar, porque las movilidades tampoco ya no llegaban a la ciudad, al pueblo, porque si llegaban lo dinamitaban, pues, ¿no? O lo cortaban la carretera y no pasaba. Y a un lugar nada más llegaban las movilidades y de ahí retornaban. Que caminar hasta ese lugar. Sí, caminé 7 a 8 horas. Caminé 7 a 8 horas y ahí tomé carro, me vine a la ciudad y llegué a un familiar, y tuve como 4 años en Ica, y viví en Ica ayudando a un familiar que tengo hasta el momento, y me quedé en Ica. Después ya no volví, solo ya estudié mi secundaria en Ica, San Luis Gonzaga de Ica. Esa separación de tu padre, separar de tu familia te dolió bastante. Bastante. Porque sí. De repente ni tú lo pensabas que iba a ser así, esa separación tan fortuita, digamos. Sí, creo que no solo yo, creo que ha hecho todo el mundo allá en esa época. De repente mis temporáneos así se han venido, Gilbert. ¿Qué crees que conversó tu papá con los compañeros para que él tome esa decisión? Posiblemente yo pienso, nunca lo pregunté, posiblemente la ha denominado seguro. El señor Teobaldo tiene su hijo, el señor Juan Pérez tiene su hijo, ellos, mañana o pasado tienen que traer. O de repente a mi papá lo obligaron, vienes y con tu hijo. Posiblemente, dijo. Y yo le dije, papá, ¿qué te ha dicho? Que dijo, no me dijo nada. No me dijo nada, dijo. Así de serio, no me dijo nada y tú te vas. ¿Quién me va a acompañar? ¿Cómo te va a acompañar? Tienes 16 años, ¿no? ¿Ya tenías? Sí, 16 años. 16 años. Ya pasando 15, ya tenía 16 años. Sí. Pero hasta ahí nunca te habías separado de tu padre. Sí, ya me había separado, venir temprano. Yo me vine escapándome de mi papá a la ciudad de Ica. Ya conocía ya la ciudad. ¿Por qué te escapaste? Que mi papá a veces venía,
a la ciudad 2 veces al año. Allá. Y nosotros acompañábamos hasta cierto punto, porque siempre mi papá también venía a caminata hacia al lugar donde, que te digo, a Nojara, un lugar que esperan todos los pasajeros. Hasta ahí no me llegaba la movilidad, ¿no? Y mi papá venía ahí tocando su bandurria, ¿no? Mi papá tocaba su bandurria, ¿no? Tocaba y cantaba, ¿no? Y nosotros, papá, llévame. Y no me quiso traer. No, yo a mi hermano también, aunque mi hermano menor de 5 años de mí, no nos quiso traer, no nos quería traer, no sé por qué, no. Y cierto punto venimos con mi mamá, con mis hermanos, acompañándole, y ya, hasta aquí usted se regresa. Y nosotros regresábamos llorando, porque no nos... Yo quería venir a la ciudad, yo quería venir a la ciudad. Y me vine escapando, pues, ¿Cuántos años tenías, te acuerdas, cuando te escapaste? Sí. Habrá tenido 10 años. 10 añitos. Sí, 10 años. Vulnerable, con riesgos todavía, exponiéndote también. Pero, sí, ¿pero qué pensaste? ¿Me voy dónde? ¿A dónde te fuiste, ahí? Me escapé porque tengo un familiar que tiene su movilidad. Desde joven trabaja con transporte. Tengo un familiar, el señor Máximo Vega Alarcón. Desde joven ha tenido su camión. Y siempre cuando venía ya... Yo estuve en el camión, ¿no? O ayúdame, ruso, ayúdame, siempre. Y yo tenía ahí, en cualquier momento le decía, y me decía, ruso, este año nos vamos, ¿ah? Me decía mi primo Máximo. Ya, nos vamos, ¿ah? Y nunca también me traía. Y le tomaste la palabra. Y dije, ¿y ahora qué hago? Pero quiero irme. Como mi papá no me traía, me vine escapando, pero llegué a su camión de mi primo ya en la Puna, ¿dónde me va a botar? No. ¿Te subiste al camión? Sí, yo me subí, con permiso, yo me vine, dije, y mi tío me dijo, no, ya me escapé, dijo, ya vámonos, pues. Ya me trajo a su casa, y ¿Llegaron a Ica? Sí, viven en Ica ellos, viven en Ica ellos, y ya ayudé también ahí con mi primo, en algunas cosas siempre ayudaba de la casa, ¿no? Claro. Sí. Siempre acomedido, como todos los provincianos. Te decían ruso desde chiquito. Ah, sí. ¿Cómo nació eso de ruso? Yo pensaba que era ruso, era ruso, tú eres el ruso, el original. No, desde pequeño, desde chibulito, porque... yo lo pregunté a mi mamá, ¿por qué mamá ruso? ¿Por qué no es por los ojos, no, pues, mano, ruso andino. No, porque yo nací el 30 de agosto. ¿Ya? Santa Rosa de Lima, ¿no? Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima. Y como he nacido hombrecito, pues no me van a decir Rosa, pues, ¿no? Rosa. Y ahí nomás le han puesto ruso, ¿no? Y desde pequeño, pues, yo también me di cuenta que me decían rusucha, jamo y rusucha. No, pero eres colorado, eres crespo. Sí, yo creo que sí. Mi papá es colorado. Eres colorado. Sí. Caramba, sí hay algo de ruso también ahí, ¿eh? ¿Rusos qué? Y de eso nace ruso. Y algunos piensan que me puse en el ambiente del arte. Ambiente del arte. No. Es desde antes. Así me conoció Raúl, unos compañeros de ruso, ¿no? Ruso. Ya sé, ¿cuándo es tu cumpleaños? 30 de agosto. Sí, mi cumpleaños es 30 de agosto. Claro, invitarás. Así era, Gilbert. Qué bueno, 10 años te escapaste de tu casa, entonces cuando tenías 16 años, prácticamente ya sabías al menos dónde tener una familia, dónde buscar una familia. Llegaste primero a Ica. Yo primero ahí que llegué escapándome y como ya estuve en su poder de mi primo, ahí tuve como 3 años, exagerándolo 4 años, y volví a terminar, al 82, a terminar mi primaria. En ahí es lo que ya querían reclutarme, pues. Después de ir, por eso yo conocía ya la ciudad. Claro, ya tenía un poco de calle, ya, ¿no? Tenía un poco de calle, regresé y ya tú sabes que cuando eres joven, ya a la edad de 16 años que ya andas por aquí, por allá en la calle, en la noche, tocando guitarra con tus amiguitos o tal vez
y ahí estarías probando Enamorando de repente a tus por ahí. compañeras, ¿no? Claro. De repente Echándole probando maicitos. unas copitas de como Ajá. inquieto, ¿no? ¿Qué es, no? A esa edad. A todos. esa edad, pues, ¿no? Y de ahí yo me vine ahí. Pero Trabajé, es la mejor decisión que ha hecho tu padre. creo que sí, ya, yo traje a mis hermanos también, ya. Yo traje a mis hermanos, como yo sabía cómo se pasaba la vida, aunque no tan grandeza, pero sí podía pasar la vida, yo me traje a mis hermanos también después, ya. Así es. Y después de eso todavía vinieron momentos peores y difíciles, ¿no? En cuanto a la época de... Sí, porque mi papá quedó y ahí nomás hubo un enfrentamiento en mi pueblo y a mi papá lo pusieron una bala en su pie, pues, ¿no? Y mi papá se fue, vino con helicóptero como herido a la ciudad de Huamanga, ahí se atendieron. Sí, también es sobreviviente de terrorismo mi papá. De todas maneras, ahora que no está acá tu hijo y de repente, pues, tú, De repente, ¿no? represalia. De repente, ¿no? Pienso y que sí, su pie lo agarró, pero gracias a Dios se sanó. Me acompañó muchos años todavía, mi papá. Siempre pedimos a la vida que nunca más se repita ese episodio. Ojalá, Dios mediante, creo que ya no, pero... Responsabilidad, yo creo sí. que es de todos, de las autoridades. Imagínate tantas cosas que se están viendo, tantas injusticias, tantos presidentes procesados, presos. Ay, Diosito, Imagínate, es decepcionante. Es como un caldo de cultivo para que ese tipo de mentalidad nuevamente vuelva, pero ojalá que esto no suceda nunca. Esto no suceda nunca, hay responsabilidades de todos. Así es, Gilbert. Dios mediante, creo que ya no creo que va a volver a suceder esas cosas, que seguimos adelante con la bendición siempre. ¿Te quedaste en Ica cuántos años? Me dices, 4 años de ahí. Me quedé solamente 3 años, me quedé a estudiar en San Luis Gonzaga de Ica, primero, segundo, tercero, secundaria. Secundaria. Sí, y ya era grandecito, pero ya me vine aquí a la ciudad de Lima, que no conocía tampoco. Lima, solamente Ica nomás conocía. Cuando estabas en Gonzaga de Ica, ¿ya tocabas algo? ¿Tenías alguna noción? En Ica no, pero en mi pueblo sí. Desde el momento que cuando mi papá tocaba su bandurria y ¿Ya? cuando se venía a la costa, nosotros siempre decíamos, mi papá, me voy a la costa y tocaba, ¿no? Tocaba. Y no se traía su bandurria, él no se traía. ¿Y lo dejaba ya? No, dejaba y ahí todo desafinado, todo. ¿Qué tocaríamos, hermano? Prestando con mi hermano. ¿Nunca le dijiste, papá, enséñame a tocar la bandurria? No le dije, mi papá, le dije una aporte, papá, ¿por qué no me enseñaste? ¿Qué? Un poco sorprendido, ¿no? No, después no lo dije. Mi papá es músico, también toca instrumento de banda música. Sí, mi papá es músico, pero no me nace tocar la banda a mí. Pero él toca varias músicas, toca quena, banda, bandurria. Mi papá es más o menos músico. ¿Bastó que escucharas ese qué para darte cuenta de que él no quería? Creo que sí. Y un poco, ¿no? Que entonces no lo volví. Pero mediante eso ahí en mi pueblo, todos los chicos, creo que todos los ayacuchanos, siempre tocan sus instrumentos allá en mi pueblo. Y pues después del colegio, siempre con unos amigos o con tus primos, en lo malo, en lo bueno, tocando, rascando la guitarra. Y de ahí más o menos se me nacía la música. Y farramos una farradita por acá y visitar de repente a una chica para que cante. Claro, ¿no? Y ella, para enamorarla con tu sí, música. Pues, pero profesionalmente no, pues. Por supuesto. O sea, prácticamente dejaste la música, lo que estabas ahí tocando de alguna manera, cuando llegas a Ica. ¿Cómo retoma la música Rosalino Caulla? ¿Cómo se anima a llegar aquí a Lima
invadió terrenos en Lima, donde vivió, en un callejón de un solo caño, en alguna quinta, porque así llegamos los provincianos, ¿no? A los callejones de un solo caño, a los solares, a las quintas, o a invadir los arenales de Villa El Salvador, del Cono Norte. Esta historia, luego de esta brevísima pausa, aquí en el podcast Cuéntamelo Todo. Hoy está con nosotros el ruso, el verdadero ruso, Rosalino Caulla de Ayacucho para todo el mundo. Volvemos. Si quieres disfrutar de un rico y sabroso plato marino, un riquísimo plato criollo, aquí está el restaurante cevichería El Ajicito Limo. Los maquis, los cevichitos, la parihuela, espectacular. Te esperamos en un buen puerto. Ayer me llevé mi almohada El Cisne y por fin pude descansar plácidamente. Te lo recomiendo. Colchones y espumas El Cisne. Inspiramos tus sueños. Amigos, estamos nuevamente. El aplauso para Rosalino Caulla, el ruso del requinto, de la guitarra, de la composición. Ahí está, desde muy niño considerado como el ruso. Así lo conocen desde Víctor Fajardo, Ayacucho. Hace más de 30 años, bueno, ya llegas aquí a la capital. Vamos a conocer esta parte tan especial de tu arte, de tu música. Cómo logras profesionalizarte en la música. Y bueno, hace 30 años, pues ni hablar, sin marketing, sin radio, sin redes, sin Facebook, sin internet, sin Instagram, sin YouTube, imagínate. Y bueno, no era una industria la música. El talento hacía música por amor al arte. ¿O me estoy equivocando, Rosalino? Así es, Gilbert. Porque no, hoy todo es plata. Hoy todo es plata. Hermano, puedes tocar en mi orquesta, necesito un tumbador. ¿Cómo es? ¿Cuántas horas? ¿Con qué carro vamos a viajar? En taxi, dame mi pasaje. ¿Va a haber comida hoy? Desde el momento que sale de la casa. Hay que afrontar todo hoy eso. Hoy todo cuesta. Así es. Hoy todo cuesta. Rosalino, llegas, te decides de Ica ya llegar a Lima, la capital. ¿Y cuál es el punto de partida? ¿Cómo así ya logras consolidarte como guitarrista? Bueno, después de Ica... O guitarrero. Después de Ica vengo aquí a la ciudad. Como antes siempre ya tocábamos con algunos compañeros de mis promociones allá en la sierra. Y vengo aquí solo. Después de Ica, y me encuentro con un amigo que antes tocábamos en el pueblo, ¿no? Se llama Máximo Quispe, también es artista, Natacha. Natacha, claro, claro. ¿No? ¿Te acuerdas? Natacha, Máximo Quispe, ya me encuentro y ¿por qué no seguimos haciendo música, no? ¿Por qué no seguimos haciendo? Entonces dije, no, un rato nomás vine acá a la ciudad, otra vuelta voy a regresar a Ica. Soy malo trabajando en la chacra, recogiendo paña, algodón en Ica, malo, yo. Por eso me vine a Lima. Porque muy cansado. No sé, porque en la chacra no rendías, era flojo en Ica, ¿no? Era la verdad, no era mi mundo, ¿no? Qué flojo, ¿no? Ajá. Recogiendo algodón, ya me vine a Lima. Y me encuentro con Máximo y dice, ¿por qué no seguimos tocando nuestra guitarra que antes? Y él seguía tocando por su... Entonces yo le digo, no voy a regresar. Y me ofrece, pues, no, yo tengo mi cuarto, vivo con mi hermano y con mi cuñada. Y si no, te quedas en mi cuarto, pues, ¿no? Mi cuarto. Déjame pensar que tengo que regresar. O sea, y siempre, desde temprano hasta el momento, yo me dedico a transporte. Yo no he trabajado en una fábrica, no sé marcar tarjeta, no, independiente. Independiente siempre, no, hasta el momento. Entonces le digo, déjame pensar, Máximo, le digo, y me decido quedarme, pues. Y me dijo, ya me avisas, le digo, y Máximo, me quedo. ¿Te convenció? Me convenció y se quedó alegre, ¿no? Se quedó alegre. Vamos a estar los dos, lo hacemos como antes tocamos, ya me tocamos entonces, bacán, cantamos, bacán. Hoy tengo que trabajar. Ya te conseguimos trabajo, mi familia me consigue trabajo. ¿A qué distrito llegaste aquí a Lima? A distrito Santanita. Santanita. Sí, Santanita. Todo era en Santanita. Y conseguimos también trabajo para trabajar de noche.
De noche nomás trabajábamos, y de día ni siquiera dormíamos por hacer música. Música. Y de ahí nomás, como te vuelvo a decir, que el provincia de Víctor Fajardo también conocido como con su Pumpín Fajardino, ¿no? Pumpín Fajardino. Pumpín Fajardino, ¿no? Claro. Entonces nosotros tocábamos mayoría ese estilo allá en nuestro pueblo, ¿no? Estilo en nuestro pueblo y bacán. Y ahí nomás convoca un concurso de Pumpín Fajardino en Estadio Monumental San Cosme, ¿no? San Cosme, un estadio en el Agustino, claro. un estadio y donde que hacían fútbol mis paisanos, los 45, 50 pueblos del distrito de Víctor Fajardo, ¿no? Y nosotros íbamos también a ver ahí. ¿Eso organizaban los residentes? Sí, residentes de Víctor Fajardo. Y ahí nomás íbamos y había público bastante, ¿no? O sea, tú trabajabas en el día y en la noche se juntaban para ensayar. Exacto. Para practicar. Sí, o de día más ensayábamos los dos. Ya. Sí, los dos ensayábamos y nosotros decimos, mejor, y Máximo me dice, mejor toco guitarra y tú toca mandolina, me dice. Bacán. Entonces, como antes en la sierra también tocábamos con mandolina y guitarra, entonces yo me perfeccionaba más con mandolina, ¿no? No, pero no sabía nada de la nota, pero ahí, ¿no? Ahí. Puro oído. Puro oído, Práctica. bacán. Ensayo full. Nos falta cantante. Hay que inscribirnos para concurso. Había un programa radial por las rutas de Ayacucho que convoca un concurso de Pumpín en Estadio Monumental San Cosme. ¿Qué radio era? En esa vez había Radio Excelsior. Excelsior. Radio Excelsior. Excelsior. Ahí estaba. Ahí uno de mis paisanos de Ayacucho de Cangallo era el señor Alejandro Escalante, popular ALA, convoca un concurso de Pumpín. Nos escribimos, vamos. Ya nosotros decíamos, si yo le decía no, él me animaba. Si él decía no, yo también le animaba. ¿No? Vamos a escribirnos, ya escribimos, ensayamos, bacán. Y ahora cantantes, ya conseguimos cantantes, vamos a escribirnos. Y nos hemos escrito, pues, ¿no? Pero ensayamos con mandolina, ¿no? Claro. Era tiempo casi llegando al carnaval posiblemente era. Y ensayamos mucho, conseguimos cantantes y participamos. A la hora de participar, no nos permiten tocar mandolina. Escucha, no nos permiten tocar. ¿Por qué no se habían dado cuenta los requisitos, los parámetros? No nos permiten tocar mandolina. Solo guitarra. O sea, solo guitarra nada más. Y yo me estuve perfeccionándome en mandolina. No quisieron. Y pucha, la primera caída ahí, ¿no? Llegamos a ser, de todas maneras, hemos presentado, llegamos cuartos de final, de 45 agrupaciones. 45 agrupaciones. Ajá, de todo el pueblo. Terminó y ya nos dedicamos ya a la música ya de la guitarra. No. Terminó, ya no participamos del Pumpín, dejamos alto a un lado. De un lado y ya ensayamos al requinto ya, al estilo, ya escuchamos en diferentes radios de Jilguero de Illata, del señor Jorge Bravo, de Eduardo Chávez, ya escuchamos su música del señor Juan Pipa, de la señora China María, de algunos artistas, ¿no? Ya nos está gustando ya y eso. Y gracias a Dios tenemos un familiar que trabajaba en una fábrica de una guitarra, ¿no? Y guitarras Falcón. La marca, Es una buena marca. Buena marca. Ajá. Buena marca. No hemos abandonado, seguíamos a nosotros con Máximo, ¿no? Con Máximo Quispe. Y los dos tocando guitarra. Y ya yo cantaba ya, ¿no? Le gustó cómo canto y toca. ¿Cuántos conformaban ustedes? ¿Dos nada más? Dos nada más. Dos guitarras y tú cantando. Estoy cantando. Y algunos coros me ayudaba Máximo. Y eso es lo que se estilaba en esos tiempos. Así eran todas las agrupaciones. Creo que así eran porque no lo vi tal como ahora un manchón lleno del escenario no era. Así nomás eran.
De repente 4 puntas o 5 puntas nada más eran. Ahora hay 13, 10, 12, con 2 animadores, con 2 teclados, Bailarines con encima. 3 bailarinas, Con con sonidistas. 2 animadores, sonidistas. Imagínate, total ha cambiado la música, ¿no? Así es. Y Pero eso se lo debemos a ustedes. Eso le deben estos jóvenes de ahora, le deben a ustedes. Porque por eso ustedes- le digo, yo creo que al señor que estaba, al amigo que estaba adelante de nosotros, agradecemos también, ellos deberían agradecernos a nosotros, porque nosotros también le hemos seguido a ellos, ¿no? Claro. Y si nosotros no hubiéramos seguido también sus pasos, no creo que hubiera... se truncaba todo. Digo, ¿no? O estoy equivocado, pues si me equivoco, de repente ya me disculpan, ¿no? Y así fue. Y llegamos a grabar el disco 45 con él en Discos Universal. El tema, ¿cómo seleccionaron, cómo escogieron el tema que iban a grabar? Bueno, un tema había del señor Julio Flores. Yo ya no tengo mi vida ni alientos para vivir. Paso mi vida, algo, no me acuerdo tanto. Y ese tema seleccionamos y mi amigo Máximo Quispe compuso una canción, Linda Tiquiwina, no sé qué es lo que pasa. O sea, no eran temas más bonitos, ¿no? Para esa época para nosotros eran bonitos, ¿no? Y vamos a averiguar a Discos Universal. Y grabamos. Ahí nos acompaña el señor Gustavo Figueroa, hasta el momento que todavía está con nosotros. Y en su animación de Felicita Ramos. Felicita Ramos. Sí, ella anima, Zorro Salino, Javier, Máximo Quispe, Ella también dale. canta. Canta, sí, pues tiene una hermosa voz. ¿no? Hoy, Discos Universal tenía en esa época, era una de las disqueras más importantes. sí, ahí grababa el Comunero de los Andes. Ahí Rómulo Mesa. A Rómulo Mesa. Muchos grababan ese disco, muy importante. Discos ¿Dónde estaba Universal. ubicado sus estudios? Ingeniería. En ingeniería, en San Martín de Porres. San Martín de Porres. Sí, al ladito del mercado de ingeniería, en el segundo piso. Grabar un disco en esos tiempos era un logro, era ya un ascenso. Total. No podíamos pagar. Mitas afrontamos con él y... Pero los dos juntos comenzaron a hacer ese reto para ustedes. Sí, Tenemos que grabar. Sí, porque una semana antes que hemos ido a la Victoria, al distrito de la Victoria, en el medio de Avenida Aviación, tantos que se vendían discos, buscando algunos discos, ¿no? Viendo, ¿no? Qué cosa. Claro. Y le encuentra su disco, sus canciones, su mini play del señor Juan Pipa, mi amigo Máximo, lo ve Juan con Pipa. con su ponchito y su corbatita roja aquí, su guitarra. Y me acuerdo, Máximo, quiero ser así, y voy a ser así. Así me dijo. Y yo me reía, ¿no? Yo me reía. Vamos, quiero ser así, Rosalino, quiero ser. Ya. Así caminábamos, y bueno, él se cumplió también su objetivo, también es músico, artista, toca. Bueno, yo no toco mucho, pero sí, más o menos defiendo, ¿no? Pero amigos, así como Máximo, yo creo que son una estrella en el camino de cualquier persona, hermano, que te empujó, te ayudó, te animó a que tú puedas hacer realidad, ¿no? Lo que es la música, lo que te gustaba. Sí, formamos grupo. Hay momentos que también nos hemos separado con él. Hemos tenido otro grupo. Se puso el nombre de ese grupo. Yo me puse otro nombre de grupo. En cosas, en otros lugares, en otros lugares, de repente, como de competencia también, ¿no? Porque competir no creo que es malo también, ¿no? La música es No. competición. Pueden ser amigos, pero en el escenario Exacto, son ¿no? cosas Y en diferentes. esas cosas, él se iba por su camino, yo iba por mi camino, solamente nos unimos solamente nos hemos unido para el pompín, para el concurso, ¿no? Para el concurso, y dejamos a un lado eso y grabamos, ¿no? Grabamos el disco y casi no nos iba bien el disco, esa grabación. No podíamos promocionar, la verdad. ¿No? Y si íbamos a un programa radial llegaron los huanoqueños, decían,
íbamos a cantar, no, casi no, como mi pueblo, mi lugar es arpa y violín, creo que ahí llegaron los norteños, tocan música del norte, así nos llevaban a un lado, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Y de ahí nos separamos con él, cada uno a su camino ya. ¿Qué nombre le pusieron a ese grupo ustedes? A nosotros cuando hemos presentado al concurso del Pumpín Fajardino pusimos Nuevo Corazón de Tiquihua. Nuevo Corazón de Tiquihua de mi pueblo. Pero ese era dicho mío, porque yo ya era copia, no nacía de mí. Claro. Y porque nosotros escuchábamos a un grupo donde cantaba la señora China María, antes cantaban con violines y mandolina, creo que la señora China María, y su grupo se llamaba Nuevo Corazón de Yungay. Entonces al instante, ¿qué nombre ponemos a nuestro grupo? Ponemos Nuevo Corazón de Tiquihua, ya era una copia, ¿no? Claro, claro. Ajá. Y bueno, y mi disco salió con Rosalino Jauya, nada más, sus canciones de Rosalino Jauya. Rosalino Jauya. Nada más. El ruso, o todavía no. No, todavía no ruso. y luego de eso, al ver que no, la promoción, habría varios aspectos que no se lograron hacer realidad, se separan ustedes. Sí, nos separamos, ya armamos nuestro grupo cada uno, pero en Pumpín. Yeah. Otra vuelta. Como no nos daban bola, mejor dicho, hablando, no nos daban bola en el requinto. Antes no decían requinto, hacían música del norte. Ellos tocan del norte, así. Y no nos daban bola, volvimos. Pero ya mi pueblo tenía dos grupos. Se quedó con el nombre de don Máximo Quispe, con el nombre Nuevo Corazón de Tiquihua. Yo me armé mi grupo, Amanecer de Tiquihua también. O sea, dos amigos que estaban juntos ahora son... No enemigos, sino ya dos competidores. Ya. Exacto, teníamos dos grupos. Y de ahí ya pues, otra vuelta. Él ya por el camino también se incursiona a la música del requinto, ¿no? Claro. Y yo ese mismo año también incursiono a la música del requinto. Empecé a ensayar, a practicar el estilo. Ya escuchábamos ya sus músicas bastante del señor. Uno de los hinchas de Jorge Bravo, soy su admirador, señor Jorge Bravo. Hoy en día graban el Río Cauradoso de Guayaquil. Son más de 30 años yo me solté ese tema, ¿no? Ahora los chicos preséntame Primicia. Ese tema, pues, mano, yo me leí todas sus canciones de Jorge. Y ahí estaba ya venía el toque mágico del señor Juan Pipa, la señora China María, Eduardo Chávez. Y gracias a ellos nosotros somos admiradores de ellos, por supuesto. Claro, grandes pioneros. Y la difusión. ¿Cómo hacías con tu producción ya? Porque volviste a grabar con tu propia agrupación. Sí, por supuesto. Yo en esa época yo ya dejé otra vuelta el Pumpín Fajardino. Aunque todavía nos conocemos esas épocas en Pumpín, por primera vez me encuentro con el señor Raúl Arquínigo en el Estadio Cunchucano de Campo y lo conozco a él. Y un flaquito que era mi paisano, posiblemente, así palito, posiblemente era Jorge Aquino, ¿no? Posiblemente, no me acuerdo bien. Claro. Ahí lo conozco al señor Raúl Arquínigo y me ve tocando Pumpín, pues, ¿no? Me ve tocando Pumpín y me dijo que en San Cosme también ya te había visto, me dice, en San Cosme te había visto. Y, oye, hermano, el señor Raúl Arquínigo me contrata para Teatro Pardo y Aliaga. Él hacía ya sus eventos, pues, ¿no? Él sí hacía sus eventos, ya tenía su grabación, todo, y me contrata. Yo fui con mi Pumpín a participar. ¿Con tu grupo? Sí, con mi grupo. Y muy poco duró ya mi Pumpín al estilo solamente también era para los carnavales el Pumpín, ¿no? Ahora ese todo el año se cultiva o se toca Pumpín. Antes Felipe Pardo y Aliaga es el que está a espalda del parque universitario. Del parque universitario, en el teatro hacía. Y muchas veces creo que ha hecho. Ahí en Cunchucano me conozco a Raúl Arquínigo y nosotros de ahí más... y estuve empezando ya a practicar, a ensayar mi música de requinto. Claro. Y fui a grabar discos del puerto.
A la grabé. par de tu música, ¿a qué te dedicabas? ¿A qué otra labor hacías? Ah, no, yo me dedicaba al transporte siempre. Chofer. Sí, sí, sí. Era, Sí. microbús. Microbús, cobrador, llamador. Siempre me iba, de La Victoria iba a Matucana, San Mateo con mi pasajero, volvía y así. Porque de la música no se podía vivir. No, 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 no. No, ese era hace un entusiasmo ir Una con la afición, un música. hobby, pero que le ibas tomando Así es. interés bastante. Sí, así es, así es, así es. No, antes la música no daba nada, por supuesto. Y grabé mi colegialita, titulé Colegialita en Discos del Puerto. Con lo que ganabas, invertías. Invertía, por para tu supuesto. grabación. Y me equivoqué todavía ir a grabar un sello, porque yo le digo a mi amigo, un señor Escalante que tiene programa por la ruta de Ayacucho, me dijo, señor Alejandro, quiero grabar. Ya, yo te llevo a una sala, me dijo, vamos. Y habíamos ido a sala de grabar el spot. Hoy domingo. Ahí grabamos y nos salió. Se llama Discos Auray, uno de los huancaínos, no salió. Y dijo que yo conozco al señor Heriberto Ramírez, vamos. Como yo sí, y había una entradita de la movilidad que manejaba, entonces yo quería invertir también. O sea, quería tener disco, no quería tener cassette esa época, ¿no? Ya había salido los cassettes, ya. Cassette, y yo grabé en discos... Auray. Discos Auray no salió y Discos Puerto sí salió, Discos del Puerto. Discos del Puerto, entonces ya iba a mis presentaciones, ya me invitaban ya a los festivales, a unos campeonatos, todo. Y mediante ya me había contactado con el señor Juan Pipa también, con la señora China María, ya éramos amigos. Con el señor, Producciones, ¿no? Sí, con el señor Raúl Arquino ya éramos amigos. Y a los compañeros más también ya éramos amigos y ya me invitaban, o también a ellos le invitaba también, pues. Y de ahí es lo que me dice ella, cuando estuve con Discos del Puerto, cuando estuve en mi colegialita, el señor Juan Pipa me dijo, quiero conversar contigo, me dijo. Rosalino, hay un contrato, vamos a la ciudad de Cusco. Ese era ya lo que era tu ilusión. Total. Hoy no podía dormir, hermano. Se hizo realidad. Me dijo, tengo un contrato con la municipalidad de Guarocondo y vamos, ¿cuánto me vas a cobrar? Ay. Nada, no dije nada, no hablamos precio, lo correcto, el entusiasmo, yo quería conocer Cusco. Claro. Vamos, Juan, le dije, ya luego conversamos, vamos, yo tocaba ahí mi guitarra, ¿no? Tocaba mi guitarra, me acompañaba, ¿no? Y fuimos a Cusco, a un aniversario de la provincia de Anta, del distrito de Guarocondo, lleno total, ahí con los mejores. Te preparaste, me compraste tu preparé. mejor ternito. No, antes cantábamos con pantaloncito blanco y mi chalequito negro. Sí, nada más chalequito negro, acá un leoncito, creo, una pumita. Un diseñito creo, ahí. sí, Como... Y con ellos, y vamos. Y pensé que me va a llevar pues en bus, algo, bueno, y directamente vamos al aeropuerto. Uy. Oye, hermano, ¿qué tal? Salto total o suerte de Rosalino Jauya. Ahí vamos, el señor Fernando Damaso y nuestra animación, la señora Juanita Aroní Miranda. Juanita Aroní Miranda. Me conoce desde siempre de mi música. La conoce bastante. Un saludo cordial, Juana. Sí, conoce bastante, mucho Juanita. Y China María y Juan Pipa de Yapita Rosalino Jauya. Vamos en avión. ¿Tu primera vez? Mi primer vuelo, mi primer contrato. Tu primer viaje. Mi primer viaje y directo a Cusco Imperial. Imagínate. Ese momento no lo vas a olvidar jamás. No, nunca. Tu primera vez. No, nunca. Llegar al Cusco, el ombligo del mundo. Y en avión. Y presentarte. Y llegamos al aeropuerto de avión y unos señores, como 4 señores con su saco terno, así como usted, como Gilbert. De aquí me voy al aeropuerto. Y hoy, hermano, y yo me iba con mis zapatillas Sin Fin, una marca internacional, Sin Fin, con mi casaquita, todo. Rosalino Jauya.
y estaban promocionando, gracias a Dios, mi tema. Había bastante radio allá en Cusco, hay bastante radio en Cusco, Sí. y en su aniversario de la provincia, que pertenece a la provincia de Anta, un distrito que se llama Guarocondo, y estaban promocionando, posiblemente se daban bastante mano cada distrito, eso, y estaba promocionando bastante mi música anteriormente, gracias a Dios, y llegamos. Ahí en ese espectáculo había los Bohemios del Cusco, grandes Son artistas, clásicos. Condemaita de Acomayo. Acomayo. Uy, hermano, grandes. Y algunos chicos no habían, ¿no? Pequeños no había, todo grandes había, todo grandes. Lleno total, llegamos. No sé, hermano, yo quisiera que regrese ese tiempo, pero yo me sentía bien contento, alegre, gracias a Dios. De ahí empieza mi música de mí. ¿Con qué tema llegas tú al Cusco? ¿Cuál era el tema que te llevó allá, que interpretaste allá? Ya, el tema que ahora, ese tema cantan casi todos mis compañeros artistas, todos los chicos cantan. Guaychaucito de Altas Punas, colegialita. Guaychaucito de Altas Punas. Ese tema, ¿no? Y ahora cantan otra, ya lo ponen su letra también otros mis compañeros, ¿no? Pero cantan todo el mundo. Y eso es un dominio popular, ese tema, ¿no? Sí. Derechos reservados. Ese tema me pertenece a mí, porque mi papá cuando venía a la ciudad, a la costa, tocaba su bandurria, algo, porque Guaychaucito es un pajarito, ¿no? Ajá, y siempre tocaba No cuentes a nadie la vida que estoy pasando, ya casi llorando, al despedirse del pueblo, de nosotros tocaba, y ese siempre me quedaba, y yo me lo acomodé bonito, Guaychaucito de Altas Punas, y ese tema Guaychaucito, todo el mundo cantan hoy en día. Gracias a Dios, y todavía unos temas colegialitas, que gustaban a la gente, muchas canciones, Lucila, al estilo de Requinto. En Guarocondo alternaste con los Bohemios, sí, con Temaita de Acomayo. Por supuesto. ¿Cuánto tiempo de participación aproximadamente te dieron ahí? Participé 1 hora primero y cerré 1 hora. Caramba, todo un lujo, hermano. Todo un lujo para mí. Y gracias a Dios, acompañamiento del señor Fernando Damaso, solo con una arpa nada más. Fernando Damaso. De la dinastía Damaso, Ángel Damaso, Fernando Damaso. Sí, con Irma ellos Vallejo, fuimos. creo, su esposa, ¿no? Sí, posiblemente un saludo para nuestro amigo Fernando. Con él hemos ido a Puerto Maldonado, Delta 1, 15,000, no sé, con él. ¿Él ya los contrata a ustedes? No, después ya, pero siempre él, siempre no me dijo que no te puedo acompañar, nunca, don Fernando, no. Don Fernando, necesito, ya, prepárate, te acompaño. Ese estilo bacán. Yo sé que en algún momento vamos a tenerlo al señor Ángel, a Fernando Damaso. Buenas aquí personas. En el podcast. Buenas claro personas. Sí. Y esa presentación en Guarocondo, en el Cusco, que el señor Pipa quedó feliz. Feliz, entusiasmado, yo mismo y la señora China María, Juanita, y ya cantaron, todo el mundo cantaba. Yo inicié el espectáculo, habré iniciado a ser las 3 de la tarde, ¿no? Claro. Y había lleno de gente, y de ahí salieron ya los señores Bohemios del Cusco, Condemaita, Juan Pipa y China María cantó, se habrá cantado siquiera 2 o 3 horas, ¿no? Y seguía la gente, pues hermano, seguía la gente, ya no había más artistas. Y otra vuelta Juanita me dice, ¿subieron ustedes? Otra vuelta Juanita me dice, tienes que subir otra vuelta. Hoy yo sí, cantaba, ya solamente tengo un cassette, nada más son 12 temas, ¿qué cosa más voy a cantar? Canta nada más. Otra vuelta empezando con acompañamiento. Ya no tengo cantando, ya no tengo canciones, le digo a Juana. Repite. Repite, pues, canta, carajo, canta. Canta, carajo, canta. A carajear. No, Juanita es bien emotiva. No, sí. Y terminó el espectáculo, al día siguiente volvimos también otra vuelta con avión. Volvimos a salir. Caramba. Y ese primer viaje, ida y vuelta con avión, era un lujo para mí. Pues. Es que les fue bien allá. Bien. Porque si le iba mal, se volvían en burro. De repente, posiblemente. Tirando dedo. Hoy, hermano, volvimos aquí. ¿Y comienza ese trabajo con Pipa Producciones? Sí,
y comienzo y empezó a gustar más mis temas o mi humilde voz al señor Juan Pipa. Y ya estaba armando su producción también en esa época. Pipa Producciones ya estaba armando, y una oportunidad me invita a su casa, me dice, quiero conversar contigo. Ya pasando 2 a 3 meses todavía posiblemente. Yo estuve trabajando ya con ese casetcito, digo, ¿no? De cariño, claro, con ese cassette. Ya yo trabajaba ya con otros también, con Raúl, con otros mis compañeros, con ese cassette también he caminado con Raúl hartas veces. Y Raúl por primera vez me contrata, ya me contrata Raúl, segundo lugar me contrata después de Pipa el señor Raúl Arquínigo para Tacna. ¿En avión también? No, fuimos en bus. Ahí sí, en bus. Sí, en bus. Fuimos, me contrata ya para la ciudad de Tacna. Y con Tacna, pues, mano, ya me quedé en Tacna. Como mi trabajo era independiente, ya me quedé, caminé hartas veces, caminé con ese cassette colegialita, el Guaychaucito. Y los que acompañan a Raúl iban a plazas grandes nada más, el señor Jorge o César Risco, alguien que acompañaba a Raúl, solamente iban para plazas grandes, y para las alturas ya no querían subir porque ellos trabajaban en fábrica, creo, y se regresaban. Y yo me quedaba. Claro. Yo le acompañaba cuando subíamos para las alturas, así Raúl tenía compromisos, entonces me decía, el ruso, tienes que acompañarme, caballero, si tú eres independiente, ¿no? Ya vamos a trabajar. Y ahora debajo, ¿a quién llevamos? Bajista llevamos a Sopardo, para William Sonrix, tocaba bajo, y con el petón de las alturas a veces íbamos 15 días, 20 días, a veces teníamos 50 personas, 100 personas, había 30 personas también antes, y no era muy difícil, claro, llegar a esos lugares, Gilbert. Tenías que caminar inclusive. Sí, muchas veces hemos caminado cargando nuestro sonido. Sí, tiene un peso, peso bastante, y el cabezal, lo que decíamos, Raúl lo llevaba acá, claro, y llegábamos a un punto, ayúdame a bajar. Lo ayudamos a bajar el cabezal de su hombro de Raúl, rojo. Muchas veces hemos sufrido, Gilbert, para querer ser artista, claro, para que le guste al público maravilloso, que hoy en día ya más fácil, a mi parecer, con todos, y hemos sufrido bastante, Gilbert. La mejor manera de difundir la música era que los cassettes se vendan, ¿no? Que los cassettes lleguen a todos los mercaditos. Yo soy uno de los mejores vendedores de cassettes, Gilbert. Claro. Yo primerito arrancaba y yo terminaba de tocar, actuar, ofrecía, porque antes no había chela. Lógico, no había chela, pero la gente te miraban sano, tomando su gaseosa, comiendo su canchita. Cassette, dame. Mi bolo no me importaba a mí. Mi bolo no. Aunque mi bolo antes te pagaban 100 soles, 80 soles, así, pero vendiendo el cassette ya tenías tu platita, ya regresabas tranquilo. Fui uno de los mejores vendedores, mano. Y por eso yo arrancaba siempre. Voy a iniciar el espectáculo, porque después ya no compraban también. Algunos ya terminaban su platita y ya no le compraban. ¿Cuántos años de trayectoria, de trabajo junto al señor Raúl Arquínigo? Con Raúl, muchos años ya, hasta el momento. Yo sigo trabajando con él. Por eso le decía que con Raúl hemos caminado duro, y después cuando regresamos de Guaroconda, el señor Juan Pipa me llama a su casa, me dijo, graba para mi sello, me dijo. Y dije, ya pues no hay problema, le digo, no te preocupes, te voy a pagar, ¿eh? No te preocupes, gratis no vas a cantar. Y le digo, pues, ¿cuánto me vas a pagar? Le digo, ya te voy a dar 600 cassettes. Ya, 700 cassettes te voy a dar, pero en una no, poco a poco te voy a dar. Ya grabo un tema así. En una fiesta te conocí, Silvia, de tu hermosura me enamoré, Silvia. Ese tema total, boom, a nivel nacional.
Y ese tema grabé para Producciones Pipa. Con ese tema ya he recorrido siquiera 50% Perú, o 40%, no exagerar más, ¿no? Y gracias a Dios trabajé con el señor Pipa ya muchos años, pero me duele hasta ahora, nunca le dije hasta acá nomás, señor Juan, voy a retirar, no lo dije, eso tengo a veces en mi conciencia, ¿no? Nunca le dije, salí así sorpresivamente, creo que le ha dolido. Creo que le ha dolido. Nunca te lo dio. Nunca dije, yo soy sincero en decirle, mejor hubiera dije, señor Juancito, voy a salir, voy a grabar para un compañero también, ¿no? No lo dije, me salí, ya empezaba a trabajar más con Raúl. Ya trabajaba, ya no me faltaba trabajitos con Raúl, Cajamarca, Cusco, Arequipa, Tacna, Moquegua, no sé, ya. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no te despediste de Juan Pipa? No sé. ¿Miedo? Posiblemente miedo, temor. ¿no? No sé, pero me hubiese gustado decirlo, hasta aquí trabajé contigo. Claro. Disculpa, señor Juan Pipa, no lo dije. Creo que le ha dolido y un tiempo me dijo, así son las cosas, así son las cosas. Sí, ¿Manejaba programas de radio Juan Pipa también? Sí, tenían programas. ¿Qué radios tenía? Trabajaba en radio, tenía programa en Radio Oriente, la original, tenía programa en Radio Éxito, tenía su programa en radio, no me acuerdo, hay muchos radios que había, folclóricos, sí, y me promocionaba también. ¿Eh? ¿Quiénes estaban ahí como radioloros? ¿Quiénes eran ahí los animadores, los fuertes? Había un señor... no me acuerdo, un chatito que hablaba. Manuel Álvaro Carvajal, buen maestro y guía, nuestro sensei Manuel Álvaro Carvajal. Sí, y pues hay muchos, más que nada en el Radio Inca habían más buenos locutores. Roberto Chicho Medina también. Sí, Medina, sí. Roberto. El Pollo Díaz. El gran Pollo Díaz, que en paz descanse. Sí, él había un buen locutor. Sus grabaciones, ¿no? Espectacular. Espectaculares. Y escuchaba también esos radios, por supuesto. Y ahí también, no pasaban seguido la música, pero así intercaladitos ponían requinto también ahí en ese radio, ¿no? Claro. Y los eventos que se promocionaban eran en los teatros, ¿no? Había con mayor frecuencia, habían conciertos, presentaciones de los artistas. Por supuesto, en el teatro, no había chela todavía, porque nosotros íbamos para... No había los eventos sociales que hoy hay en los locales. No, así. No todavía. Pero sí, ¿no? En los campeonatos deportivos, en los... Sí, pero en campeonatos terminaban temprano, pues, ¿no? Temprano lo colaborabas y terminaban, de repente te invitaban a una cerveza y chao y gracias, ¿no? Así es. Y bueno, cuando nosotros empezamos a ir a Camaná, cantabas en un teatro, ¿no? Ibas a Arequipa, en Teatro Nacional de Arequipa, ¿no? Ibas a Espinar en teatro, vas a Yaviri, Puno, todo era en teatro. No había consumo de licor. No, todavía no había ya. Y antes, y después volvimos y ya habían consumo, ya con baile, ya en nochecita. Bueno, en Arequipa cuando cantabas en un lugar a UPA, si quieres tomar una chela, te ibas a una peña, en el local picabas ahí un poquito de chela, después ya te ibas a una peña y ahí pues ya de repente tomabas un poquito más chela, ¿no? Algo reservado era. Pero hoy en día, pues hermano, pues desde el principio hasta el final chela. Sí, antes del tono que estás tomando tu chelita. Así es, Gilbert. ¿Cómo comienza tu trabajo con el maestro Raúl Arquínigo? Después del señor Juan Pipa, que le dije que no había dicho que no te habías despedido. No me despedí y grabé para Producciones Amor Amor. ¿Ya te había hecho llegar la propuesta a Raúl Arquínigo? Sí, Raúl Arquínigo me dijo, Ruso, ya pues ya es hora para que grabes para Producciones Amor Amor, me dijo. Ya es para Producciones Amor Amor y Vinito, muchas gracias. Por favor, mi querido, pasa ese trago amargo. Vino blanco. Gracias por el vino. Gracias, Edwin. Y me dijo, Ruso ya graba para Producciones Amor Amor, y es hora para que puedas grabar producciones. Ya yo grabo, dije, nunca le dije que no. Me dijo, ¿cuánto me vas a cobrar? Me dijo. Me dije, no me dejó hablar, me dijo. Y
¿cuánto te ha pagado Pipa? Pues me dice, ¿no? ¿Cuánto te ha pagado Pipa? Y me mentí. Me pagó 700 cassettes el señor y yo le dije 800. Producciones Pipa me pagó 800. Yo te voy a dar 1000, me dijo. Te voy a dar 1000 cassettes. Me dijo. Su máquina era harto para mí, pero ¿no? Claro. 200 más. Si hubieses dicho 1000, te daba 1200. No sé, pero también recién estaban Claro. así y lo grabé, Chica Mentirosa, ¿no? Lo grabé. ¿Cómo es Chica Mentirosa? Es que pertenece, no es mío, Ah, pertenece a señor Jorge Bravo. ¿Alguna tal- Como quieras que te quiera, oye chica mentirosa, teniendo varios amores, ¿cómo me has engañando, diciendo soy solterita? Eso después lo grabó Sonia Morales, ¿no? Sí, canta también. Canta también. Sonia Morales, Ajá. la señora también, ¿cómo se llama? Que está en penal. Avencia Mesa. Canta muy lindo. Saludo para nuestra barrandera mayor Avencia Avencia, Mesa. un abrazo. Ella también canta, pero ese tema es del señor Jorge Bravo. Ujú. Sí, Con lo ese grabé. tema comienzas a grabar para Amor Amor Producciones. Sí, lo grabé dos cassettes para el señor Juan Pipa. Lo grabé 2 cassettes, Ya. más o menos con 26 canciones tengo para Producciones Pipa y para Producciones Amor Amor tengo hartos canciones, tengo producciones hasta el momento. De acá de Amor Amor no me he cambiado otro sello, ¿para qué? Claro. Sí, yo trabajé mucho, hasta el momento trabajamos con Raúl en sus eventos o también me envía a otros eventos, seguimos trabajando y gracias a Dios. Con Amor Amor. Trabajar con Amor Amor significaba asumir toda una responsabilidad, un reto, ¿no? De demostrar a ti mismo. Por supuesto, porque así nomás no creo. Tantos artistas que ha pasado, tantos artistas Ajá. que hay, porque los buenos requintos creo que sí tienen mucho que pensar. ¿A quién jalar a su sello, digo? ¿A quién jalar a su sello? ¿Con quién trabajar? ¿Quién es más responsable? Pienso yo y que si estamos mal formados en la música creo que no nos va bien. Hay que estar un poco siquiera, tener buenas canciones, repertorios y que cantes regularmente bien también, ¿no? Porque puede ser un musicote bravo, pero si como persona no das la talla, hermano, yo creo que no es nada saludable, ¿no? Para una empresa, para el Pienso empresario. yo también igual y seguimos, gracias al público. Siempre buscando el equilibrio. Gracias a Dios que seguimos latentes, el público maravilloso. Yo siempre, pues, a Raúl, en la ciudad no creo que tanto he acompañado así tocando guitarra, pero en la sierra sí. Porque siempre, hasta llegamos a grabar en Machu Picchu nuestro video. En el Cusco. En Machu Picchu, que nadie se ingresaba ahí. Y Ahí hay nosotros- que tener un permiso especial para Creo grabar. que hay que tener permiso especial, creo que sí hasta ahora, porque una vez nos quedamos, después de su caravana de Raúl, nos quedamos en Cusco y todos sus músicos lo abandonaron también igual. Se vinieron acá, los compañeros artistas se vinieron y nosotros nos quedamos con la señora Justina, con Natalie, con Raúl y yo. Natalie, Chiquita. sí, pequeñita. Se quedó Natalie y salió del hotel Raúl y regresó con 2 señores que eran unos compañeros artistas, algo de trío Maras, no me acuerdo bien. Estoy en mente de pollo. Y dijo que me están invitando a grabar en hacer video en Machu Picchu. Todavía yo no conocía Machu Picchu. Todavía me faltaba conocer Machu Picchu. Ya le digo, pero mis músicos ya no tengo, me dice. ¿Cómo voy a ir sin músicos? Pero los señores decían, no, contigo nomás Raúl, dijo, contigo. Y quedó Raúl y dijo, ya voy a ir, dijo, prometió. Y quedó en el hotel, dijo, Russo, voy a grabar, pero no me alcanza la plata. Ahora, ¿cómo hago? Ya invierte todo, pero Raúl, le animo, pero no, le animo. Y de ahí me dijo, dile, y si yo grabo Raúl, ya te ayudo también, pero le digo, ver, dile, a ver si yo puedo grabar también, le digo, porque ya estuve, pero ¿no? Aparte que querías conocer Machu Picchu. Aparte que quería conocer, que me conozco, sí. Raúl cuando se decide, pero falta un empujoncito. Raúl, vamos a hacer esto. Sí, dice, hay que hacer, él hace.
Él hace. Claro. Él hace. Y él cuando se traza un objetivo, a él no le puedes decir no, ¿ah? No, no. Por no. favor. Sí, yo sé, pues, ¿no? Ujú. Y hazlo, Raúl, hazlo. Dile que yo grabo, yo también aporto. Pues, y conversó. Sí, dice que ya, vamos, pe, a Machu Picchu. Y no lo veo posiblemente las cámaras no eran tan buenas esa época, ¿no? A mí Claro, también en ese tecnológicamente. disco VH grande, ese disco, nos entregaron y yo también lo perdí. Lamentablemente perdí en Camaná. Para una promoción le he enviado, no me entregaron ya mi video. No sé en qué quedaron, pero sí hemos sacado. Ahí canta Raúl y yo ahí sentadito en una piedra, ahí tocando mi guitarrita, estoy en Machu Picchu. Y conocer la ciudadela Machu Picchu ha Hermoso. sido espectacular. Lindo, lindo, lindo. Todo una maravilla, Sí, ¿no? ahí hemos ido, con la señora Justina, he ido Natalie, los cuatritos nos hemos quedado. Los cuatro también hemos vuelto, porque yo siempre he trabajado independiente y llegaba al toque, agarraba mi carrito pues, y ya trabajaba. Pues. Claro. Así es. Claro. Sí, muchas oportunidades que hemos trabajado. Hemos trabajado hasta nos faltaba sillas, pues, en mesas, sillas en Tacna. Estaba época de Raúl y ahí también me presentaba siempre. Y nos faltaba así y la gente quedaban parados cuando hacía su espectáculo, ¿no? Claro. Cuando nosotros íbamos también arriba, yo me iba tocando mi guitarra y cantando. Oye, mano, al colegio hasta por la ventana ingresaba la gente. En algunas oportunidades tampoco, ¿no? Y él Así sabe como tenían también convocatoria, también habrá habido momentos donde la gente pues iba, 20, 30 personas. Y sí, no sacábamos nada. Pues. No todo era color de rosa. No, también, no. Estar en los viajes, caminar, como lo contabas. De repente te acuerdas de algún momento difícil en la carretera, un momento donde exponían sus vidas, algún accidente, alguna experiencia, una anécdota que quisieras compartir con nosotros, Rosalino, caminando con el maestro Raúl Arquínigo. Accidente no, gracias a Dios. Pero sí, para cuando hemos ido para Arequipa hemos ido y había contratado Raúl a la enanita del amor. ¿Te acuerdas? Una chiquita. Eusebia Moyo. Eusebia Moyo. El señor Jorge, y ahí iba su músico Jorge Aquino, yo iba, no sé, algunos artistas más, y nos atajan, pues se había abordado el río, ¿no? Más o menos el río Camanal, ya no podíamos pasar, ya no podía pasar a la empresa, teníamos que hacer un transbordo. Y nadie quería cargar para la enanita del amor, pero nadie quería llevar porque... Y Jorge Bravo, el señor Jorge, se carga, pues, ¿no? Y se había agarrado sus piernitas, pues, a la enanita del amor. Y cargada al señor Jorge Bravo, cacheteando en su cabeza, como Jorge también, su peladito. ¡Ay, por qué está pegando! Es que me agarró mi pierna, Jorge, mañoso, ¿no? Es una anécdota bonita también que hemos pasado. Pero accidente, gracias a Dios, no. ¿Cuánto tiempo fue el de mayor prolongación que te has ido fuera de tu casa? ¿Un mes? ¿15 días? ¿20 días? ¿Cuánto tiempo estuvieron lejos de cumpliendo presentaciones? Un mes. Un mes. Sí, un mes porque ya se preocupaban en la casa también de mí porque no llegaba, porque antes no había ni celular. No había la comunicación. No había comunicación y ¿por qué no llegaba? Pues, ¿no? Y cuando cómo eso no estaba previsto? ¿Salían los contratos así de improviso o cómo? Sí, antes a veces cuando ibas a un lugar, bajaban de las alturas o de los pueblos más lejos, bajaban y te decían, oye, vamos arriba a trabajar, de acá 2 días, de acá 3 días o de 5 días. O sea que el trabajo también no era diario, pues, ¿no? Descansábamos 2 días o 3 días, otra vuelta. Descansabas 2 días. Y para venirnos a Lima, otra vuelta para regresar en 2 días, en 3 días, ya tampoco no daba, ¿no? Y entonces nos quedábamos ahí trabajando. De repente puedes trabajar, un mes puedes trabajar, no sé, algo de 12 plazas, 13, depende cómo se presentaba, pero en pueblos jóvenes. Con Amor, esos viajes iban en caravana. Antes sí,
Antes íbamos varias personas, ¿ah? ¿Quiénes iban? ¿Qué artistas iban? Pero para Plaza Grande, por ejemplo, a Cajamarca, cuando hacía su aniversario Amor Amor, y íbamos varios, ahí vamos Oso Pardo, Delia Chávez, y íbamos a Rosita Robladillo, que hoy en día ya no está con nosotros, se ha fallecido ya, Rosalino Jauya, como 7, 8 personas íbamos, ¿ah? Sí, una caravana, y cantamos 1 hora así nomás, pero hoy en día se canta 3 a 6 horas. 3 a 6 horas. Sí, y así era la caravana. Igual con el señor Juan Pipa también íbamos varios, con Lourdes, una niñita, bien Lourdes Huachaca, la señora China María, Felicita Ramos, Trailita Rodríguez, Doris Ramos, muchos compañeros artistas, 7, 8 también íbamos a Bancay, a trabajar, a Andahuaylas, bastante gente, hoy en día no. 1 o 2 nada más. 1, 2, viajas, terminas y ya. Sí. Así es, y el marco musical hoy pues ha crecido, ¿no? Sí, nosotros cantamos con un solo marco. Si vamos con señor Juan Pipa, con su marco de señor Juan Pipa, y si vamos con marco de señor Raúl Erquini, con su marco de Raúl Erquini. Y con todas las deficiencias que tenían los equipos de sonido de esos tiempos. Sí, pues el sonido también no era no tenía la potencia de ahora. Tenías que exigirte hasta para cantar. Sí. El sonidista, por favor, hermano. Súbeme el monitor. Sube. Baja. Sube. Gilbert, ¿te imaginarás? Sí. El micrófono. Probando. Sí. No, ahora pilla con tu sonidista. Arranca. Ya, pues hermano, arranca, ¿no? ¿Pensaste en esos tiempos que el requinto iba a tener el auge que hoy tiene? No, pero ese poco a poco sí, ya empezamos a mejorar. Esa época ya, cuando ya hemos varios ya representantes requinto, también estaba ya, ARPA estaba encima de nosotros. Claro, el ARPA había entrado de una manera, pero... Bastante, y el señor más cotizado así en el ARPA era el señor de Prodizar, ¿no? Don Samuel Dolores. Hacía tono Prodi Norte, Prodi Sur, Prodi Lampa, todos ahí. Y a nivel nacional. A nivel nacional, o hermano, y bastante fuerte. Y nosotros éramos pocos, pues, pero ahí, dale. Y le gustó requinto, pues hermano. Y un poco más, lo opaca la arpa, ¿no? Claro. Hoy creo que hoy en día están entre iguales. Y vale, ¿no? Raúl, Juan Pipa, China María, tu persona, Rosalino, que no cambiaron su mística, porque hay muchos artistas que hacían requinto, pero hoy están haciendo otros ritmos también, ¿no? Así es. ¿No? Han cambiado, ¿no? Esto no me vende, ya tengo que hacer arpa, tengo que hacer otra cosa. Pero ustedes supieron mantenerse firmes. Firmes, Ayman. No. Si alguien te decía alguna cosa, yo no sé tolerar mucho. De frente lo mando a la mierda. Claro. Yo me respeta mi estilo, ¿no es cierto? Porque habrás tenido también propuestas de alguien de que, ¿por qué no hacemos esta cosa? Así es, pero a veces todo manda la economía, ¿no? Manda la economía y... Hoy en día, pues, la música está, gracias a Dios, fuerte y nosotros también seguimos, aunque algunos compañeros nos maletean, pero el tío ya no canta, ya compra, llévame a mí, contrátame a mí, nos va, la gente sabe. No, estoy libre, por si acaso, la semana no tengo nada, hermano, nada de coordinación, ¿cómo es? La gente sabe a quién se lleva, a quién se contrata, claro. Y bueno, nosotros estamos, gracias a Dios, latentes en su corazón del público peruano. ¿Cuántas canciones habrás creado, temas de tu propia inspiración? No tanto, pero sí mis compañeros artistas cantan bastante. El Parque del Amor. En el Parque del Amor. Hay un tema que causó bastante, también ingresó después de Silvia. Cantó muchos compañeros también, Flor Javier, Mari Ros. Cantan muchos compañeros artistas mi tema, El Parque del Amor. Ingresó bastante. Todos los artistas tienen que recoger esos temas, ¿no? Esos clásicos que se van convirtiendo. Pasa el tiempo y estos temas agarran más fuerza. Sí,
Sí, sí, entran más al público y le gustan. Y algunos también te dicen, ese tema de él es, no, no, ese tema es que pertenece a nosotros. Por ejemplo, Claro. Flor de Margarita, que canta el Chinito del Ande, el Pomita Cazador, Roosevelt de los Santos. Casi mayoría de los chicos cantan mi tema, el Guaychaucito, Flor de Margarita. Yo contentísimo, yo no digo porque cantas, porque no es mi estilo. Bueno, hay que cantar, pues. Hay que compartir, Pero ¿no? simplemente que no modifiquen, pues hermano, esa a veces da cólera. Y reconocer, ¿no? Reconocer la autoría, los arreglos, el trabajo de pioneros como tu persona, Rosalino, como Raúl, como grandes figuras que son la columna vertebral de nuestro requinto nacional. Hoy con todos los cambios, imagínate, estamos a través de... Esto es televisión total, como si fuera señal abierta, hermano. Así es. Imagínate, así las es, redes Gilbert. sociales le están dando todo un complemento, ¿no?, a lo que es la difusión de nuestra música. Y aparecen cada día nuevos valores, nuevas figuras. Y muy buenos también, Ujú. muy buenos. Pero el único de los nuevos valores le diría que tienen que presentar la creación o nuevos temas, pero hoy en día están haciendo un rebusquejo, canciones antiguas y presentan como primicia, pero a mí no sé por qué no me cuadra o estoy mal, pero como un muchacho joven, lleno de memoria, mente, deben presentar algunos temas buenos. Algunos también dicen que yo soy profesor, vienes, te enseño. El profe tiene que innovar, crear nuevo, a mi parecer, que Ujú. va a su academia, no sé a dónde, empieza a tocar música antigua. Pues ya no es creación, ya no, yo digo, ¿no? Pero estoy denominando soy profe, bueno, depende de ellos, pero a mi parecer digo que tenía que innovarse. Los que están tratando de enseñar a los nuevos valores deben innovarse. Deben innovar una música regularmente bien. Por supuesto. A la par que trabajaste con Amor, Producciones Amor, también acompañabas a varios artistas. Sí, tuve la dicha de acompañar a algunos compañeros artistas al estilo que sé. Bueno, para decirte la verdad, Gilbert, yo no soy buen ejecutor de la guitarra. No, sí me defiendo, sí. Claro. Te voy a decir que soy uno de los buenos, no. Pero sí me defiendo. Hoy en día no toco por la caída de jugando deporte, del fútbol. No ¿Te toco. afectó Sí, las articulaciones? Me afectó el brazo derecho. Ujú. Y ya mis compañeros. No puedes mantener mucho tiempo eso, seguramente. Sí, te toco afecta. toco un tema, una canción, ya un poco que Ya. veo adormecido mi Ujú. brazo. Y ahí lo dejo. Me acompañan mis compañeros que me conocen. Y siempre, pues, como es, ¿no? Claro. Y cuánto hay, ¿no? ¿Con qué carro vamos a ir, no? Tu aporte definitivamente no se puede medir, pues, ni con todo el oro del mundo, ¿no? Ese aporte que has quedado, tu música, tus arreglos, ese trabajo extraordinario que has empezado desde hace más de 30 años y que ahora se puede compartir con toda la familia y con los nuevos valores, ¿ah? Y sin egoísmos, como tiene que ser. Por supuesto, sí, con mis compañeros ahí normal, trato, conversamos. ¿Qué más quedan? Hay momentos que de repente, pues, te hablen mal atrás de ti, pero ahí adelante, pues estamos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cantamos. De repente un brindis, ¿no? Claro. Lo importante que no sea altanero con nadie, ¿sí? A mí no me gusta pelear, ¿no? Picón sí, soy picón, pero en algunas oportunidades. Pero algunos dicen pues que la música no es para competir, es para compartir, ¿no? Pero creo que es competir para mí. Porque si no compites, si ¿cómo no, mejoras? tampoco no mejoras, pues, tienes ¿no? Y aparte tienes que demostrar, ¿no? En el escenario. Así. Eso es... Y si no contrataríamos un buen tecladista, no contrataríamos un bajista. Un buen Si sonido. No es cierto. Lógico. Para mí tampoco no creo que... Es competir. Competir para que puedas compartir. Así es. Porque si no compites, ¿cómo te haces de un hombre? Y en ese sentido, Rosalino, nuestras más sinceras felicitaciones, nuestra admiración a tu persona por todos estos años y porque sigues en la brega, sigues haciendo patria.
a la par de la música, a la par de todo, ¿qué otro tipo? ¿Cuántos hijos tienes, Rosalino? Tengo 10, 10 hijos. quitando un 0. Un 0. Sí, tengo una hija. Nada más. Sí, tengo una hija. Que la música pudo más. Hoy sí, pues ya tengo 4 nietos y a mi yerno me tocó productor, ¿no? Caramba. Qué bueno. Y la dueña de tu corazón y tu bolsillo. Está a mi lado todavía. Ajá. Seguimos con ella, con mi esposa. Yo soy el único huevón que no me separó de mi esposa. Doris Ramos. También es folclórica, cantante que hoy en día se dedica a otro rubro ya no canta. ¿Y ella cantaba? Sí. Ella es la que grabó primero El Parque del Amor en Producciones Pipa. Ya, Y ¿y qué también, pasó? ¿Le prohibiste? ¿Para qué vas a seguir cantando? Si ya, ¿te va a mantener? ¿Para sí, qué vas pues. Por favor. Sí, tuvo bien acogida, encabezando, ha ido para Quillabamba, para Cusco, para Arequipa, y nosotros acompañando con nuestro requinto, ¿no? Por supuesto. Y, ¿Cuántos años te acompaña ella ya? ¿Aproximadamente cuántos años? Ya, pues como le vuelvo a decir, ya, más de 30 años. Ujú. Sí, más de 30 años. Tengo una hija y estamos. El éxito de un varón depende mucho de quién está a su lado, de una gran compañera. Sí, entiende, comprende cómo es la música. ¿Cuántas veces te ha perdonado? Uy, muchas veces. Muchas veces. Así es. También le habrás dado dolores de cabeza. Posiblemente. Como todo músico. Posiblemente. Como todo ruso. Como todo ruso, posiblemente. Pero ya sí, ahí seguimos en lo bueno y lo malo, los dos. Qué bueno. Proyecciones. ¿Qué proyecciones, Rosalino? Bueno, para más adelante, seguir la música, ¿no? Hasta que nos dé la fuerza el Diosito lindo y bueno, pues ponerse bien, siempre caminar. Claro. De frente, pues. ¿No? Claro, eso es lo más importante, cuidando la salud. La salud. ¿Cómo estamos de la salud ahí? Gracias Tranquilo. A Dios, bien, lo agradezco y ahí seguimos latentes. No, eso es lo más importante, tu nombre está grabado en la mente de tantas generaciones por todo lo que ha significado, por todo lo que has demostrado, no solamente con palabras, sino con hechos, en los viajes. Sigues acompañando a Raúl Arquínigo, sigues proyectándote y eso es muy importante, Rosalino. Sí, con cualquiera de mis compañeros artistas normal. Trabajo con cualquiera de ellos. Me necesitan mi servicio artístico, estoy o en otro componiéndolo, digo, Rosalino, ¿tienes temas? Sí, a ver si te gusta, grábalo, ¿no? Yo como te vuelvo a decir, no soy egoísta para mis compañeros artistas. Yo seguiré siempre a lo que puedo darle apoyo también a ellos. Y regresar a tu tierra, Santiago de Tiquigua, debe ser una maravilla. Tu gente, tu pueblo, allá, tus gracias a Dios. Compañeros de estudio. Sí, gracias a Dios. Ahora sí ya nos quieren con nuestra música, mi pueblo. Ahora te han aceptado. Ahora me aceptan. El tiempo te dio la razón. Ya me contratan. Ya me contratan. Ya me pagan. Aunque no me pagan todo, la mitad luego te pagan. Pero yo le digo a entender, ¿sabes qué, hermano? Mira, yo tengo 10 personas, 9 personas. La mitad te cobro, pero la mitad, pues, pucha, ya entra en institución, pero me pagas, claro. Pues, hermano. Ya, pero todas las instituciones siempre te dicen también, no hay plata. Nos han dejado en la bancarrota. Cuento chino. Cuento chino, ¿no es cierto? Pero ahí estamos, gracias a mi pueblo, que hoy en día siempre son deportistas allá, están en el deporte y nosotros también tenemos un barrio que participa ahí. Claro. Yo soy de Barrio Huilliqui y estamos participando en todos los eventos que es necesario de Santiago de Tiquigua. Santiago de Tiquigua. Así es, Gilbert. Estamos en esta semana de Navidad, semana de sentimientos encontrados. Muchos estaremos lejos de nuestra tierra. Solamente agradecerte. Que tengas una Nochebuena maravillosa, que el próximo año 2025, ojalá nuevamente volvamos a compartir contigo, de repente un diálogo, una conversación. Y bueno, yo pido que te expreses por estas fiestas de Navidad, pero en el idioma, en nuestro idioma, pues nativo, nuestro idioma original, como es el quechua. Tu saludo para esos niños que te están escuchando,
que te siguen, adolescentes, o de repente los jóvenes que recién están aprendiendo, metiéndose al mundo de la música y quisieran ser como Rosalino Jauja, como los personajes que hemos estado comentando? Sí, Gilbert, muchas gracias de antemano. Agradecerle una vez más a la producción Amor, TV Digital, y decirles, pues, como estamos ya cerquita de la Navidad, feliz Navidad, un próspero año nuevo para todos, que nos vaya bien este año 2025, que todos queremos que estemos con alegría. Espero también encontrarme en otra oportunidad contigo, Gilbert. Gracias a Raúl Arquínigo, gracias a Natalia, a Edwin, a la señora Justina, a toda la producción Amor TV Digital, por este gran cariño que hasta el momento que me sigue dando la mano. Le agradezco de todo corazón, y que Raúl que sigue teniendo más fuerzas también para que nos apoye, no solo a mí, a nuestros compañeros artistas que también Dilo en quechua, por favor. A Raúl. O feliz Navidad. Al Perú por una feliz Navidad. Ay, feliz Navidad. Wauhikuna, panikuna, kay Navidad pim, ayinya, kasonchik cada uno, wasenchik pirriuninakuspam, paisanonchikunawan o hermanonchikunawan, abrazanakakusun, ama piliaspa, ama imatapinakuspa, chaimi 2025 taja, ayin, tokoiwata, ayin caso. Gracias. Gracias Rosalino Jauja, el que aprendió a tocar para enamorar y lo consiguió, como tiene que ser. Lo conseguí. Gracias Edwin, gracias Natalie Quintana, gracias al Perú, una fiestas de Navidad de lo mejor. Hasta aquí el podcast Cuéntamelo Todo, hoy con el ruso Rosalino Jauja. Gracias, tu amigo de siempre, Gilbert Causto del Agilito. Hasta una próxima, nos vemos.